Muy buenas noches, bienvenidos a Política Entre Dos, un espacio de Canal Altavisión para que usted se informe de cara a las próximas elecciones de febrero próximo. Hoy nos acompaña el candidato del partido Unidad Social Cristiana, don Rodolfo Pisa, quien busca por segunda ocasión ser el presidente de Costa Rica. Muy buenas noches, don Rodolfo. Muy buenas noches, Andrés, muy buenas noches, Josué. Encantado de participar en este programa y a través de este medio pues saludar a todos los que siguen en toda la zona de Los Santos y también en Desamparados, a Cerrí, a Costa y también en las partes de Cartago que cubren. Muchas gracias, Rodolfo. Bueno, la pregunta que le hacemos a todos los candidatos que han pasado por acá, primero, ¿quién es Rodolfo Pisa? Bueno, Rodolfo Pisa es, tengo 59 años, estoy casado, tengo 3 hijos, la mayor de 32, diseñadora, segundo arquitecto de 30, y el menor de 23 que está terminando Derecho en la Universidad de Costa Rica. Tengo 2 nietas de 3 años y de 1 año, 5 hermanos, soy hijo de don Rodolfo Pisa Escalante y María del Carmen Rocafort. Mi padre murió hace unos 15 años, ya van para 16. A él debo mucho de lo que soy en la vida y todavía es un referente en la forma de pensar y de ver el mundo. Soy abogado, empecé estudiando arquitectura, mis primeros años lo pasé en Golfito, pero nací en San José porque mi madre vino a parir a San José. Un poco entre la niñez, un poco entre el Cacao de Alajuela, donde viven mis abuelos, y San Pedro, ya luego el barrio Escalante, González Laman, y también un tiempo en Tibás. Me gradué en el Colegio Seminario, antes de eso en la Escuela Bonaventura Corrales, en el edificio metálico. Mi pasión en el colegio era jugar baloncesto, llegué a jugar a primera división, me sentía muy orgulloso. ¿Tiene el tamaño para jugar baloncesto? Tenía un poquillo el tamaño, sí, ayudaba el tamaño. Aunque ahora hay mucho más grandes, pero en aquella época yo era de los grandes. Empecé estudiando arquitectura, después me pasé a Derecho, es una pasión, las dos fueron siempre una pasión. Luego hice un doctorado y una maestría en Derecho, 2 especialidades. En España, en la Complutense de Madrid. Yo me gradué en la Universidad de Costa Rica. Y bueno, tuve suerte de trabajar desde los 19 años, primero como secretario, después como asistente, después como técnico, después como asesor en la Asamblea Legislativa, muy jovencillo. Trabajé en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos como investigador. Luego, volviendo de España, pues me dediqué a ser profesor en la universidad y vicerrector de la UACA. Cuando era la única universidad privada, también fui canciller de esa universidad y director de estudios de posgrado y profesor muchos años, medio tiempo, digamos, y medio tiempo el bufete. En el 90 fui embajador alterno de Costa Rica en Naciones Unidas, en Nueva York. Luego fui director de Reforma del Estado, volví al bufete cuando terminó el gobierno en el 94 y asumí la presidencia de la Caja en el 98. Terminada en el 2002, volví a la vida privada, abrir bufete, otra vez empezar de nuevo y al mismo tiempo era secretario de Planes y Programas del partido. Antes había sido miembro de la Juventud y vicepresidente de Estudios Generales y presidente de Estudios Generales en la Universidad de Costa Rica. Y bueno, he escrito ahora 8 libros, uno de cuentos, una novela con cuentos, 8 son libros de derecho y otros de seguridad social y de política. Me apasiona leer, me apasiona escribir, me apasiona contar chistes, que me cuenten chistes. Ahora al final nos cuentan chistes. No, alguno que otro, lo que pasa es que muchos son picantes, entonces no sé si son prohibidos a estas horas. No, pero en cualquier caso, volví a la vida política después de estar totalmente fuera. Yo dirigí un proyecto de derechos laborales en Centroamérica y República Dominicana, entonces estaba viajando un poco por los 7 países. Fui magistrado suplente de la Sala Constitucional, ejercí como magistrado unos meses que tuve que sustituir y me tocó ser miembro de la Junta de Notables y después
decidí participar como precandidato en el año 2013. No gané esa convención por las circunstancias de la vida, cuando había aceptado ser candidato a vicepresidente y el candidato renunció, me tocó asumir muy tarde y en un partido que tenía muchas deudas y en unas dificultades muy grandes. Deudas de campañas anteriores, sin plata y con deudas. Me tocó asumir la candidatura hace 4 años. Y lo hice, digamos, con entusiasmo, sabiendo que era una lucha, digamos, muy difícil, pero a mí me parecía importante que uno de los grandes partidos que le ha dado mucho a este país, que es el Partido Unidad Social Cristiana, era fundamental recuperarlo. Los países necesitan partidos serios, partidos responsables, partidos grandes, no exentos de defectos, como toda obra humana, pero de mucha gente que comparte valores, principios social cristianos, y a mí me parecía que valía la pena levantar esa, y que vale la pena levantar esa bandera. Pues me tocó ser secretario general del partido, sacar el congreso ideológico, apoyar en las elecciones municipales y ahora ser precandidato, ganar la convención y ser candidato a la presidencia de la República. ¿Y por qué busca, qué lo motiva, don Rodolfo, a buscar la presidencia de Costa Rica? Mire, en política mucha gente, digamos, tiene distintos motivos. Hay gente que lo hace por vanidad, yo no soy especialmente vanidoso. Hay gente que lo hace por búsqueda del poder. Yo creo que el poder es un instrumento, pero no es un fin, no es algo que me atrae especialmente, salvo como instrumento para lograr objetivos. Hay otra gente que lo hace por ambición. En mi caso, tal vez porque mi padre fue, y cuando fue político, siempre le iba mal, nos iba mal económicamente después. Y cuando yo estuve en política, en los 2 puestos que yo estuve, yo salí mucho más pobre que como entré. Entonces yo no le veo un motivo, o sea, no es que salí pobre, no he tenido dificultades para comer, siempre he encontrado algún trabajo, pero no lo veo como un instrumento de ambición. Me parece que hay otros 2 motivos que se pasan por alto, pero que son muy importantes. Uno, un concepto del deber. Los griegos antiguos le llamarían destino en el sentido de que hay un deber que cumplir por la patria o por el país o por una comunidad. No en plan de mártir, no se trata de eso, pero sí en plan de un concepto del deber. Todos estamos obligados a ser políticos en una democracia. Y cuando uno tiene unas condiciones, uno está obligado, no tiene derecho a renunciar a eso. Me parece que eso, así fui educado y probablemente por ese motivo tiene eso. Y el otro motivo yo creo que es algo que es fundamental y a la gente pasa también por alto. Es que yo creo tener las condiciones para saber lo que se puede y se debe hacer en la Costa Rica de hoy para sacarla adelante, para ser mejor, incluso mucho mejor. No perfecta, porque perfecto solo es Dios, pero por lo menos mejor y demostrar que se pueden hacer cosas. Esa pasión creo que es la más importante. Un poco, si usted quiere, es lo que explica que un pintor pinte. Probablemente alguna gente dirá, mira cuánto venden los cuadros, es lo que menos le interesa. Probablemente necesita vender el cuadro para comer. Pero en última instancia, yo creo que el pintor, que el poeta, que el profesor, es profesor porque le apasiona ser profesor. Porque al pintor, porque le apasiona pintar. ¿Le apasiona hacer las cosas por Costa Rica, ¿no? Yo creo que sí, porque usted, en cualquier circunstancia, a mí me gusta también, si las circunstancias sacar un curso de un grupo de muchachos en la universidad o llevar un juicio o lograr un objetivo. Me parece que esa pasión hay que tenerla y si usted no la tiene no debería dedicarse a eso. Porque igual que yo creo que los empresarios, alguna gente cree que el emprendedor, no el que anda buscando la plata, el emprendedor hace lo que hace como emprendedor fundamentalmente porque se quiere demostrar a sí mismo y le quiere demostrar a la sociedad que él puede lograr hacer un negocio, crear un restaurante, crear un hotelito, crear una empresa o una empresa de radiodifusión o crear, no sé, una empresa
de energía o una empresa de café que se puede exportar. Claro que, pues sí, obviamente, ese es el gran empresario, el que hace eso por esa pasión. Igual el político, en el buen sentido de la palabra. Don Rodolfo, usted nos hablaba que llegó a la unidad en un momento difícil como candidato la ocasión anterior, con deudas y demás. En este momento veo un partido de unidad, pues, aún así dividido por dos corrientes. ¿Cómo lograr usted atraer al Partido Unidad Social Cristiana tal vez esos conocidos mariachis, ¿verdad? Como se les llaman, bueno, al partido unidad nuevamente? No es solo la historia calderonista, es también la historia de mucha gente que fue caracista, que fue trejista, que fue ulatista, que fue chandista, Pero incluso que la fue corriente calderonista. se apartó del PUS. Una parte, la mayoría de los calderonistas están en la unidad y siguen en la unidad, históricamente, sin ninguna duda, sin ninguna duda más. La mejor prueba es, digamos, las elecciones municipales. Nosotros sacamos casi 18% de los votos, el otro partido sacó 6%. No digo que no sea importante, pero la realidad es que la mayoría de los que han sido históricamente calderonistas y ese pensamiento social cristiano está en la unidad. Tal vez hay otra gente que se fue al Libertario en el pasado, se fue al PAC, se fue a Liberación, se fue al PASE, y una tarea fundamental en muchos de ellos es volver a la unidad, volver a la casa, como el hijo pródigo. Don Rodolfo, en el 2002 viene el presidente Pacheco, vienen los casos ya sonados, ya hablados, ya explicados de corrupción, que al final se comprobó que pues, los presidentes no tenían más que solo ciertas opiniones. Viene don Ricardo Toledo, no tiene ese levante que necesitaba el PUS para buscar la tercera administración consecutiva, más bien viene como a pique y llega don Rodolfo Pisa en el 2014, perdón, como que lo levanta. ¿Resucitó usted el PUS? Bueno, yo no soy tan soberbio para eso. Yo creo que hay unas condiciones que determinaban que el país quería que la unidad resucitara. Por muchos motivos, porque se necesita un partido que se haya comprometido históricamente, un partido tico. Yo diría el más tico, porque entendió desde su inicio que era fundamental hacer compatibles las garantías individuales y las garantías sociales. La libertad, el derecho de propiedad, la libertad de empresa, la familia, la vida, el debido proceso, la democracia, que vienen de una corriente liberal histórica del país, y al mismo tiempo un compromiso con la justicia social, con la seguridad social, con los derechos laborales, que vienen de corrientes más del orden socialista. En la unidad, nosotros lo que hemos tratado y hemos defendido históricamente es ese equilibrio entre las garantías individuales y las garantías sociales, entre la libertad y la justicia social. Y yo creo que ese equilibrio es esencial para que una sociedad prospere. Yo creo que ese es el camino costarricense. De hecho, eso es lo que está resumido, digamos, no perfecto, porque no hay obra humana perfecta, pero está resumido en la Constitución, ese conjunto de valores sociales y de valores de libertad. En este momento el costarricense está frío por la política, e incluso yo siento que el último caso de corrupción vino también a que ese sentimiento crezca. ¿Cómo decirle al costarricense que vaya a las urnas viendo los porcentajes tan altos de personas, primero de abstencionismo en las últimas elecciones y según las encuestas en este momento, las personas que no tienen candidato? Bueno, ya en las últimas elecciones votó cerca del 70% de la población, es lo más probable que andemos por ahí, un poquito menos. Yo espero que los costarricenses al final sigamos la tradición democrática de entender que los problemas de la democracia se arreglan con la democracia, en democracia, porque eso nos permite cambiar los gobernantes, enfrentar la corrupción. Efectivamente, hay un problema muy serio que se ha planteado en este país de la corrupción, a propósito del tema del cemento, de gente que hizo ajustes a los reglamentos para acomodarlos a un negocio, de gente que otorgó unos créditos en condiciones por lo menos discutibles, de gente que hizo trámites en las aduanas para que yo creo que no debieron
haberse dado. Es decir, ahí el tema central es el tráfico de influencias y, digamos, decisiones que no son, por lo menos, éticamente correctas. Con la gravedad de que participaron gente que está en otros poderes de la República y por supuesto que eso es serio. Ahora, el país tiene muchos problemas y, digamos, a la hora de gobernar, probablemente la tarea de meter en la cárcel a esta gente corresponderá al Poder Judicial, porque el Poder Ejecutivo no lo puede hacer. ¿Qué nos van a pedir al Poder Ejecutivo? Bueno, ser firmes, mandar a los tribunales, que es lo que corresponde, porque el otro día en alguna comunidad en la península de Nicoya me decían, bueno, yo votaría por usted si usted me garantiza que va a meter a la cárcel. Le digo, mire, yo creo que usted no ha entendido que yo no soy candidato a juez, porque es a los jueces a los que le toca esa tarea. A mí me parece bien que el Poder Judicial ahora se haya visto hacia adentro y empiece a resolver los problemas, porque en una democracia usted puede resolver los problemas del Poder Ejecutivo, vota por un partido contrario y los quita. Puede resolver los problemas del Poder Legislativo, porque al final, sí, están unos años, pero se van, los quita el pueblo, vota por otros nuevos legisladores. En el Poder Judicial hay que confiar en que sea el propio Poder Judicial el que resuelva el problema y yo creo que ahí debe tener todo el apoyo ese esfuerzo por limpiar también dentro del Poder Judicial. Bueno, pero el país la gente tiene que comer. La gente tiene que ver que se resuelven los problemas de seguridad ciudadana. Este año va a volver a aumentar la criminalidad de forma alarmante. Tenemos hoy mucho más criminalidad que en Panamá o que en Nicaragua. ¿Por qué? Porque ha crecido casi 50% del 2013 acá. ¿Por qué? ¿Qué hemos hecho mal? Y ahí están matando. 600 personas o más se esperan para este año, después de 411. Bueno, eso es un tema gravísimo. Un aumento en tan poco tiempo de la criminalidad es muy serio. Bueno, eso hay que entrarle. Hay que entrarle al tema de la educación. Sí, somos de los países del mundo, otros 4 o 5, pero que gastamos más en educación en el mundo. Y no vemos que avanza significativamente ni la escolaridad ni la calidad. Don Rodolfo, ya que usted menciona este tema del cementazo y para dejarlo de una vez concluido aquí, pues tuvo diputados de muchos partidos cuestionados, incluso candidatos. En la unidad ahí se dio un caso de que un candidato que encabezaba San José, Pedro Muñoz, pues hizo honorarios, hizo trabajo profesional para el señor Juan Carlos Bolaños y nada más lo que hicieron fue cambiarlo de lugar, pasarlo al segundo lugar. No, lo que pasa es que eso fue una decisión ya para garantizar el equilibrio de género. Todavía falta pendiente lo que resuelva el Tribunal Interno de Ética. Yo mandé el caso al Tribunal de Ético. Hay una investigación pendiente y hay una investigación que está desarrollando la Comisión Legislativa. Yo he señalado que si se diera un caso de tráfico de influencias, en cualquier caso, caiga quien caiga, yo pediría. Lo que pasa es que me parece que debemos, si hay una comisión que está haciendo la investigación, debemos esperar a que, creo que es a final de noviembre que presenta su informe, para ver cuál es el resultado, porque al final la persona también tiene derecho a defenderse. Pero yo esperaré, como he dicho, lo que resuelva la comisión o el Tribunal Interno. Si se determinara la existencia de una responsabilidad ética o legal, yo seré el primero, caiga quien caiga, que pediré la renuncia. Si no se determinara, yo respetaré también lo que hayan determinado los órganos de investigación. Mire, yo soy un hombre de derecho. Yo sé que en política hay gente que dice que en política se vale todo, yo no. Hay gente que cree que lo importante es ganar a toda costa, yo no. Hay gente que cree que uno se puede saltar procedimientos del derecho y de la democracia, yo no. Yo soy un hombre que cree en el equilibrio y en el derecho. Y creo que es en el derecho y en la democracia que hay que resolver los problemas. Pero, repito, hasta ahora hay que distinguir ahí si es que fue un acto típicamente de abogado o fue más allá, si es que fue un acto de un amigo o fue que intervino en el reglamento, en el crédito o en el trámite aduanero.
porque ahí es donde está el delito. No si lo conoció o no lo conoció. Pero en cualquier caso, me parece que, vuelto al tema, yo lo he dicho claramente, el país está enfrentando una bancarrota ética, moral, igual que una bancarrota económica, una bancarrota social y una bancarrota de nuestra red vial. Aquí no se construye una carretera importante más que cada 5 años. O sea, de las 20 que se han definido hace varios años, estamos a 5 años. A ese ritmo tardamos 100 años. El país no lo aguanta. El país no va a aguantar eso. El país no va a aguantar que tengamos el mayor gasto en educación y que la escolaridad esté mala, no camine, no avance, y que la calidad en las pruebas PISA a nivel internacional más bien bajemos. No se vale. Y no se vale porque hay que enfrentar todos los problemas. Frente a la bancarrota moral, yo he señalado 3 condiciones que son básicas. 1, más transparencia. 2, menos discrecionalidad. 3, cero impunidad. 0 tráfico de influencias, 0 peculado. Esos son los temas de fondo. No actos teatrales para ganar adeptos o ganar sonrisas a corto plazo. Yo soy un hombre serio, pero creo, repito, que el tema aquí en Costa Rica, además de enfrentar ese tema de frente, hay que enfrentar también los demás temas, porque el país va a tener que resolver la mayoría de los temas. Y entonces hay que, por un lado, luchar contra la corrupción como debe serse, con valores, con principios, porque si no lo hacemos bien, después más bien, los que se van a beneficiar son las personas que violaron esos principios, porque se van a aprovechar de los errores. Yo no creo que deba pasar eso. Si lo vamos a hacer, hacerlo bien. Igual, repito, ahora el tema está, ya zanjado este tema, que habrá que discutirlo y siempre se discute todos los días. Está el tema, repito, de la red vial. Me parece que caminará. Yo he ofrecido la construcción de un primer metro de Desamparados a Guadalupe, pasando por San José. Vamos a entrar a esos No, es que esos son los puntos que creo claro, que también los chicos, vamos a entrar, porque debemos hablar de todos los temas. Claro. Bueno, entonces tenemos un tema como el metro. Tenemos un tren que hay que mejorar, ya vimos el reciente choque indebido, porque tenemos un tren que parece de hace más de 50 años, y las vías de hace más de 80 años, díganme. Tenemos cuellos de botella en todo lado. Por ejemplo, la carretera interamericana a Pérez Celedón. Bueno, ahí se puede avanzar de verdad en 3 carriles. No es fácil porque hay unos puntos que hay guindos y hay montaña bueno, ¿cómo hacer eso para avanzar y poder tener un mejor acceso? Igual que la entrada de Cartago a San José. Aquí hay un cuello de botella tremendo. Vuelve horas, está la gente esperando. En Costa Rica más de 4 horas al día pierde mucha gente de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Bueno, y hay unos cuellos de botella, hay unas calles que no se han hecho, unas carreteras que no se han hecho. Y hay que hacerlas. Y hay que llevar gente que sepa hacer eso. Cuando yo estuve en la caja construí más metros cuadrados, con la misma ley de contratación administrativa, más clínicas, más EBAIS y más hospitales que en los últimos 15 años juntos. Don Rodolfo, usted nos ha adelantado algunos temas. Sin embargo, de llegar el próximo 8 de mayo ya a casa presencial en Zapote, ¿cuáles serán esos temas que usted le dará prioridad? Mire, obviamente yo creo que la designación de los candidatos a vicepresidente señala mucho por dónde van esas prioridades. Doña Edna Camacho, candidata a la primera vicepresidencia, es una economista muy prestigiosa, muy reconocida, que da garantía a todos los costarricenses. Fue directora de CINDE, fue ministra de Hacienda, que es la que manejaba el gasto público, cuando se bajaba el déficit, no cuando se subió en gobiernos después, cuando se bajó casi a cero, a pesar de que las tasas de interés internacionales estaban más altas. Obviamente hay un tema de déficit fiscal, hay un tema de arreglar la economía y que crezca el empleo en este país, que es el tema más importante para los ticos, que haya trabajo decente. ¿Por qué? Porque hoy tenemos un nivel de desempleo muy alto. Desde Canadá hasta Argentina competimos con Venezuela y Brasil por el primer lugar en nivel de desempleo. No se vale. Tenemos el otro vicepresidente, es Max Umaña, el ingeniero Max Umaña, que era presidente del Colegio de Ingenieros.
que fue presidente de la Comisión de Metro, también para señalar, sí yo tengo un compromiso con el tren, con un compromiso con la infraestructura, con los cuellos de botella y también con la primera línea de metro. Hay un proyecto del tren rápido para pasajeros, es diferente al proyecto del metro. No, el metro es otra cosa, el tren es un tren que camina básicamente, es mejorar el tren existente, que corre de este a oeste, básicamente, digamos, desde Alajuela hasta Paraíso de Cartago, si usted quiere, pasando por Heredia, San José, pues San Pedro, Curriabate, Tres Ríos y llegas a Cartago, y tal vez ojalá Paraíso. Ese es el tren. Pero ese tren mueve una cantidad de gente importante, sí, o sea, que se mueve en bus y que no está usando el tren porque hay otras vías mejores o más alternativas, porque no está modernizado. Hay que modernizarlo. En la primera etapa, por lo menos. Todo será por etapas. Pero también se mueve más gente en autobuses o en transporte público de Desamparados a San José y de San José a Guadalupe que entre Cartago y Alajuela. Entonces sí, también hay que entrarle al metro. El metro es como una raqueta, coge norte y sur y se pega con el tren en 2 estaciones modales, para que la gente que viene de Pava se pueda bajar en el tren, llegar al centro, montar en el metro para llegar al centro, o la que viene de Cartago se quiera llegar a San José, quiera llegar al centro, se baja y coge el metro, o quiera llegar a Guadalupe, o quiera llegar a Desamparados, o quiera llegar a Alajuela. Bueno, los sistemas, entonces nosotros sí apostamos a una primera línea de metro. Al mismo tiempo que vamos con la primera etapa de la modernización del tren, que no se ha dado. Las 2 cosas hay que entrarle al mismo tiempo. Y además las carreteras, yo estoy convencido de que se puede hacer si socamos el gasto ordinario, que no es para que no crezca el déficit, sino que lo podamos bajar a razón de un 1% por año. ¿Qué ha pasado? En el año 2014, el gasto público fue cerca de 6.400.000 millones de colones en el gobierno central. Este año el presupuesto del gobierno central es de 9 billones de colones. Eso es decir, 2.600.000 millones de colones más. En términos exactos es 2.555.000 millones de colones más. Eso es 4.500 millones de dólares de más. ¿Sabe cuánto cuesta el pago por un crédito de un metro? Como el que estamos planteando. 58 millones de dólares. Contra 4.500 millones de dólares de aumento de gasto ordinario, que no es de inversión, no es ni siquiera de seguridad, que son temas que le importan al costarricense. No, gasto ordinario. Bueno, entonces, ahí hay un tema de cómo enfrentar el déficit fiscal. No es que no crezca, pero en lugar de crecer 34% el gasto ordinario, en estos años, con una inflación menor al 4%, debió haber crecido 18% y hoy tendríamos 2% menos de déficit fiscal. Pero no es que no crezca, yo no estoy proponiendo que se rebase el gasto público, es que no crezca de la forma desmesurada, desproporcionada e irresponsable en que ha crecido en los últimos años. Vamos a hacer una pausa comercial. En los últimos más de 10 años. Vamos a hacer una pausa comercial y al volver vamos a hablar un poco de cómo fiscalizar, en qué aumentar y en qué no, porque muchos ministerios aducen que necesitan dinero para hacer proyectos. No, todo el mundo aduce que ya entramos a ese tema. Así es, agradecer a Sotocafé porque estamos ubicados acá en 150 metros este del cruce de la Galera en Pinares de Curriabat, Cafetería Santo Café. Cuando viene al área metropolitana, pues toma una tacita de nuestra región. Ya volvemos. Gracias por continuar en Política Entre Dos. Hoy hablamos con el candidato del Partido Unidad Social Cristiana, don Rodolfo Pisa, quien pues vamos a seguir conversando de esos temas tan importantes y entrar en algunos temas también propios de nuestra región, don Rodolfo. Vamos a hablar, antes de ir al comercial, hablábamos de cómo fiscalizar, a qué darle dinero y a qué no, don Rodolfo. Bueno, eso es tarea del gobierno. De alguna manera, gobernar es escuchar, gobernar es también presupuestar y escoger en qué áreas hay prioridades y en qué áreas no. No es que no tengan que crecer, repito.
Si el gasto hubiera crecido 4 o 5% por año en términos reales, es decir, por encima de la inflación, tendríamos 2% menos de déficit fiscal. El problema es que ha crecido a 10% por año. Y eso es inviable, es insostenible. Y no es derivado de una obligación legal. ¿Verdad? Hay un margen. Sí, de obligación legal estaríamos obligados a crecer alrededor del 4%. Y ahí en adelante es una decisión de dónde queremos crecer y a qué queremos darle prioridad. Por supuesto que las prioridades deben de estar en los temas que más le preocupan y que más ayudan a que la gente salga adelante. Yo no tengo problema, yo no voy a recortar en la inversión, más bien voy a aumentarla. Lo que yo quiero es controlar el gasto, porque la inversión al final, una carretera, un tren, un metro, va a aumentar la productividad del país y entonces sí se va a poder pagar. El problema es que es lo mismo que cuando usted aumenta para comprarse un taller o unas máquinas, entonces usted sabe que esa empresa está invirtiendo. Ahora, si usted gasta porque quiere ir toda la familia al Mundial de Rusia, está en todo su derecho, pero obviamente no está invirtiendo, está gastando. Bueno, los dos se reflejan en un pago, en un gasto, pero hay una diferencia entre invertir y gastar. Uno genera y el otro no. Exactamente. Entonces yo gastos en infraestructura, o en ciencia y tecnología, me parece que son necesarios e incluso deben aumentar. Pero lo que ha aumentado más dramáticamente es el gasto ordinario, que no es para aumentar la capacidad económica del país. Y también incentivar aquellas tareas que sean intensivas en uso de trabajadores decentes. Entonces, para eso necesitamos lo que llaman en la teoría la economía de la oferta, es decir, ofrecerle a los inversionistas, a los pequeños, a los medianos, a los grandes, una sociedad más altamente capacitada. O sea, que sepa inglés, que sepa otros idiomas, que esté al día con las técnicas de producción, que esté al día con las tecnologías contemporáneas, porque eso nos va a traer mayor productividad y por eso mejores sueldos y también mayores ganancias para las empresas. Don Rodolfo, un tema frente a nuestra región es que lleva mucho tiempo, muchos años sin un representante real en tanto el Poder Ejecutivo como en el Legislativo, por ejemplo. Y pues si mal no recuerdo, por ejemplo, el último diputado fue Carlos Castro, 90, 94, de la Unidad Social Cristiana precisamente, y desde eso nuestra zona no ha tenido una representación real. ¿Qué ofrece el Partido Unidad Social Cristiana en esta ocasión para que sea pues algo cercano, ¿verdad?, a la problemática y escuche a la gente de nuestros pueblos? Bueno, lo primero fundamental es tener un compromiso con los santos y con los pueblos más necesitados. Nosotros desde la campaña anterior, un periódico tituló "La unidad le apuesta a las zonas más alejadas del Valle Central". No porque no queramos trabajar por el Valle Central, hay cosas que son para el Valle Central, no son necesarias, pero sí hay que hacer un esfuerzo mayor en las zonas fuera del Valle Central, porque ahí hay más niveles de pobreza, ahí hay más dificultades en la educación, más dificultades en los servicios de salud, más dificultades en el transporte, y desde ese punto de vista eso es lo que debe ser prioridad. Me parece que eso es lo prioritario. Efectivamente, el último representante legislativo y el ministro de Obras Públicas fue en Gobierno Social Cristiano, don Carlos Castro. Probablemente en el futuro veremos, porque hay líderes de primer nivel en Los Santos que seguramente darán lustre y participarán en acciones de gobierno. Y de toda la zona, digamos, incluyendo Acerrí, la parte más rural de Acerrí, la parte rural de Desamparados, la parte rural también de Acosta, o de la parte de Cartago, donde hay una misma zona que, por cierto, ustedes cubren con su audiencia, que tiene necesidades muy importantes. Don Rodolfo, usted, ahorita hablábamos de a qué darle dinero, a qué no, pero ¿usted impulsaría impuestos o del todo no? Mire, yo creo que no debe aumentar la tarifa de los impuestos, lo que hay que hacer es contener el crecimiento y mejorar la recaudación. Nosotros sí estamos de acuerdo que sí se avanza en el proyecto de reforma constitucional del 176 que yo redacté y que presentó la Unidad y otros partidos, que en este momento está listo para pasar a comisión, hace más de un año se presentó.
avanza, que pone límites al crecimiento del gasto y que pone reglas para el equilibrio de las finanzas públicas, en ese contexto nosotros sí podríamos estar de acuerdo y seguramente estaríamos de acuerdo de pasar del impuesto de ventas al impuesto al valor agregado, al IVA, pero manteniendo la misma tarifa de 13%. Ya por sí eso sería un 1% del PIB, según los estudios. Y eso tiene otros efectos sobre el impuesto de renta, pero sin tener que aumentar, ya así lo hemos dicho. Yo no creo en los paquetes fiscales. Paquetes fiscales en ninguna parte del mundo pasan, y el anterior quería aumentar al doble el impuesto de los bienes inmuebles, aumentar al doble el traspaso de los vehículos, aumentar el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre los salarios, el impuesto de ventas por el impuesto al valor agregado. De un momento, poco a poco, tampoco es que matemos al pueblo. Entonces sí pasaría, solo esos efectos y algunas reformas más puntuales, por ejemplo a los ingresos de capital, podría perfectamente obtenerse un 1,5% del PIB. Hay que bajar 2% vía contención del crecimiento del gasto, que era perfectamente posible hacerlo y es todavía posible, no en un año, ¿verdad? En 4 años, medio punto por año, de manera que lleguemos a equilibrar las finanzas públicas y que cuando termine el gobierno, el próximo gobierno tenga unas finanzas mucho más equilibradas y por lo pronto no tenga un déficit primario. Es decir, yo puedo entender que haya un déficit para pagar deuda, pero lo que pasa es que está usted pagando una deuda y está teniendo otra deuda, pero entonces no te aumenta la deuda total. El problema es cuando usted, lo que ha pasado en los últimos 10, 11 años, que se aumenta, 10 años, que se aumenta en realidad 9 años, desde el 2008, que se aumenta la deuda para gasto ordinario. Eso es como echarle fuego a la hoguera. Sí, eso es alimentar el fuego. Y entonces el problema, aumentar el problema. Sí, en ese sentido, no a los paquetes de impuestos, sí a una regla constitucional de límite al gasto del gobierno. Ahí son 5 reglas, me tocó redactarlas. Por cierto, coincide con una de las propuestas que yo planteé en la Junta de Notables, junto con Manrique Jiménez, de manera que no es algo nuevo. Eso es esencial, porque si no, lo que haríamos si hubiera pasado al revés, si se le dan impuestos a un gobierno, a cualquier gobierno, sin tener unas reglas de contención del crecimiento del gasto, 2 años después volvemos a tener el mismo déficit fiscal, porque a todo el mundo le gusta gastar y las necesidades son infinitas. Vamos a decir, siempre las aspiraciones son mayores que las necesidades y las necesidades son mayores que las posibilidades. Lo que nosotros tenemos que hacer como gobierno es ir empatando las posibilidades con las necesidades, las aspiraciones. Cuando usted abre una clínica, ese mismo día no se le agradece. Antes tenían un pequeño dispensario, ahora tienen una clínica, pero después ya no, pero que queríamos un hospital. Sí. Y cuando tienen el hospital, no, clase A. Y no, además queremos tener 50 especialidades. O sea, la gente es insaciable. Entonces, no es malo, pero usted tiene que ir como por gradas. Bueno, ahora sí, ¿qué podemos hacer para que la clínica el próximo año esté un poquito mejor? Y el otro año, otro poquito. Usted no puede de un solo golpe hacer todo porque entonces no le alcanzaría para todos los demás lugares. Ahora que mencionó el tema de la clínica y el hospital, me recordó mucho lo que dice la gente de nuestra región, y cuando se fue presidente de la Caja Costarricense de Seguro Social inauguró el CAI Los Santos. La gente dice que ya la región necesita un hospital. Realmente lo necesita. Tal vez todavía no, paso a paso. Lo más importante es ir mejorando la clínica y llevarla de verdad a ser un CAIS. Y cuando pase a ser un CAIS, poco a poco, porque vea, en Costa Rica en algunos lugares se hicieron hospitales en los años 80, en algunas zonas del país, que no tienen las condiciones que tiene el CAIS. No es un tema de nombre, es un tema de cómo ir mejorando las condiciones. Hablábamos ahorita y usted nos mencionaba... Ya en ese CAIS ya se había hecho sala de partos, ya se había hecho una sala de cirugía, ya se había hecho sala para rayos X, bueno, ahí se va Bueno, no, ya es otro tema, pero el edificio se hizo pensando. ¿Para qué? Pues para que cada año se pudiera poner alguna cosa más. Sí, el problema fue no darle seguimiento a ese proyecto. Bueno, probablemente hay que seguir. Yo habría 100 EVAIS por año en la caja. 400 en 4 años. Después se han abierto 12 o 13 por año. Don Rodolfo, usted ahorita veníamos hablando y mencionando un poco
el tema de la infraestructura, que estamos en una bancarrota, lo mencionó usted así textualmente. Usted propone eliminar ciertos puntos, ciertos cuellos de botella. Sí, 25 por año. Hablemos un poco de este tema. Mire, un cuello de botella típico es cuando usted tiene una carretera de 2 carriles y de pronto tiene un puente de 1 carril. Ahí lo que se le va a hacer es una presa. Bueno, otro tipo de cuello de botellas más grandes, por ejemplo el que usted enfrenta cuando viene a Cartago, viene la autopista y se enfrenta a una calle que entra aquí a Curridabat. Bueno, obviamente hay una presa descomunal. Bueno, ahí hay un cuello de botella. ¿Cómo lograr la transición entre esa autopista y unos pasos para que se pueda salir por varias calles de manera que se pueda garantizar un poco más de fluidez en el tránsito? Hay esquinas donde el cuello de botella es más sencillo. Hay puentes sencillos, hay puentes más complejos. En los cuellos de botella nosotros lo que hemos planteado es 100 cuellos de botella, 25 por año. Hay algunos que son fáciles, que deben hacerse en el primer año, segundo año. Después vienen los medianos, después vienen los más grandes. Los grandes no es solo un tamaño de inversión, ni de complejidad, digamos, de ingeniería, sino, por ejemplo, que tiene un presupuesto muy alto, o por ejemplo, requiere expropiaciones muy complejas, o requiere estudios de impacto ambiental complejos. Entonces, obviamente no puede usted empezar el 8 de mayo. Pues la tesis nuestra es empezar el 8 de mayo a caminar los 3 áreas, los sencillos, los medianos y los grandes, para que, con 3 equipos distintos, para que los sencillos se puedan ir trabajando en estos primeros años, los medianos se van avanzando desde el primer día, desde el 8 de mayo, aunque las primeras obras empiecen año y medio después, y probablemente los más grandes, usted empieza el 8 de mayo del 2018, aunque las primeras obras empiecen 2 años y medio o 3 años después, porque va a requerir expropiaciones, porque va a requerir estudios de impacto ambiental complejos. Un tema también importante que usted mencionaba era la generación de fuentes de empleo. Y sabemos que el sector de las pequeñas y medianas empresas en nuestro país tiene un gran potencial para eso, para generar empleo. ¿Cómo incentivarlas realmente? Donde una banca de desarrollo que se ha hablado en los últimos años, sin embargo, llegan a pedir el crédito y son muchas trabas, es lo que nos Empecemos por la traba más importante, quitarle trabas. Quitarle trámites y trabas que impiden que mucha gente no pueda pasar de la informalidad a la formalidad. 44% de los trabajadores de este país trabajan en la informalidad. Esos más de 850,000 personas. Bueno, ¿por qué trabajan en la informalidad? Bueno, algunos porque no les gusta trabajar en la informalidad, pero la mayoría es porque hay un montón de trabas. ¿Cuáles son esas trabas? Bueno, en primer lugar, desconocimiento del derecho de propiedad. Mucha gente en Costa Rica, cientos de miles de costarricenses viven en precario, en las ciudades, en el campo, en las costas, en las fronteras, en las islas. No se vale. Y eso es por una disposición loca. Nadie protege mejor el ambiente y nadie se compromete más con la ciudad cuando tiene un título. Si quiere, no lo llame propiedad, llámele concesión, llámele permiso, pero con un título. Porque si usted no tiene título, ¿con qué garantía va a ir usted a un banco? No importa que usted haga la banca del desarrollo. Es más, si usted no tiene un título, cuando usted va a pedir el permiso de patente no se lo dan, porque tiene que demostrar que usted donde está viviendo tiene esas condiciones. Y no, aquí hay un montón de trabas, entonces hay que quitarle esas trabas. Usted coge cualquier trámite de una construcción en cualquier municipalidad y en el país, de una casa, de un taller, de una peluquería. Usted coge todos los requisitos que debe cumplir y solo una persona muy valiente los cumple. Y entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Desesperada, abre la peluquería, abre el taller, aunque sea sin patente. Porque no los puede condenar, usted no los puede condenar a la pobreza. Aquí hay un tema de insensibilidad hacia la gente más pobre, que necesita un título. Y mire, yo he andado por todas las barriadas en todo el país. Y usted en cada barriada así, popular, se topa de pronto 15 empresas en una manzana. Y el 80% no son legales. Yo estoy hablando de las pequeñas. Entonces, ¿cómo van a hacer? Por mucha banca de desarrollo que usted cree, esa gente no puede ni tocar la puerta.
Eso es como cuando usted habla de que hay que lograr que los pobres puedan llegar a la universidad. Muy bien, perfecto. Pero si el 50%, el 70% de los pobres no terminan el colegio, la clave está en el colegio, porque nada importa que usted le ayude. Es muy importante, no es que no importa. No va a ser gran cosa con que usted ayude que en el examen de admisión y haya becas. No, la clave es que ese 70% de gente pobre que no termina el colegio también tenga derecho algún día a tener una oportunidad. Entonces, claro, ¿a dónde tiene que atender el problema? En el colegio. Don Rodolfo, bien se sabe que nuestra región, la región de Los Santos, Acosta, es prácticamente 100% agrícola. Un monocultivo que es el café. Afortunadamente vienen haciendo esfuerzos importantes del aguacate, en las partes altas las frutas, pero sigue siendo un sector un poco olvidado por los últimos gobiernos. ¿Cómo volver las miradas hacia este sector y a nivel nacional? Bueno, en general con la agricultura en general, ¿verdad? Porque aquí no se hizo una parte de la tarea. Fuimos a los tratados son necesarios, los tratados de libre comercio, porque también nosotros exportamos, no es solo, o sea, usted no puede pretender que le abran las puertas al café o a la caña o al banano y que usted no tenga que abrir las puertas al aguacate. Un tema real, porque el comercio internacional se funda en eso. La gente recibe productos nuestros y nosotros tenemos obligación de recibir productos nuestros. Pero hasta ahí está bien. Perdón, que tengo un tos. El problema es que usted, cuando se aprobaron los tratados de libre comercio, sobre todo después de que se aprobó el de Estados Unidos, había una agenda complementaria, no las leyes complementarias, esas se aprobaron. Son la agenda complementaria, cómo apoyar a los productores en el marco de esos tratados, sin violar esos tratados. Hay un margen ahí. Y claro, hay cosas que son fundamentales de apoyo, que no son subsidios. Le voy a decir una que la gente pasa por alto siempre, los caminos. Si usted mejora los caminos de acceso de los agricultores, usted baja el costo del transporte tremendamente y es como que usted les estuviera ayudando con plata. Y además resuelve un problema de transporte, por eso el tema de los caminos es tan importante. Resuelve dos cosas. Sí, digamos, el tema, le estoy poniendo, si el agricultor tiene problemas por los servicios públicos, bueno, ¿cómo resuelve eso? ¿Por qué? Hay países que han sido y son prósperos siendo países agrícolas. Hay un caso típico que es Nueva Zelanda. Nueva Zelanda tiene un poquito menos población que Costa Rica y es un país muy rico, está entre los más ricos del mundo. Claro, es un país con mucha libertad económica, cosa que Costa Rica no tiene. Pero es un país altamente agrícola. No tiene muchísimos productos. ¿Qué ha hecho? Bueno, especializarse en algo. No solo el kiwi, como dice la gente, la lana, que son los tradicionales, no. Igual nosotros, ¿qué hemos hecho? ¿Qué ha hecho Los Santos maravilloso y que tenemos todos los demás copiar? Hacer un café de calidad. No es fácil, porque vea, en el mundo hay países que son ricos que venden vino y hay países que son pobres que venden vino. ¿Qué es la diferencia? Valor agregado. El valor agregado, que le apuestan a la calidad. Y claro que es duro, porque hay que decirle, no, esto no te lo recibo. Claro. Porque nos baja la calidad del producto y si baja la calidad del producto, baja el precio. Hay un tema en valor agregado importante, que es el tema de denominación de origen. Y en Tarazú hay una lucha muy fuerte de los productores de café desde hace más de 15 años por lograr este sello. Sí. Al Café Tarazú. ¿Qué le ha contado, por ejemplo, doña Lorena, de este tema que también la municipalidad ha estado al tanto? No, claro, es que es fundamental. Pero eso es una cara de doble moneda, es una moneda de doble cara. Uno, es maravilloso. Hay que garantizar que nos paguen la denominación de origen, porque no se vale que llamen Café de Tarazú el que no está producido en Tarazú. Porque ya saben que como tiene buena fama, le ponemos el mismo nombre y así lo pasamos, como nos pasó ahora, lamentablemente en Costa Rica, con el tema de la agricultura orgánica. Si usted mete un gol a nivel internacional diciendo que usted mete agricultura orgánica y no es orgánica, y después viene un inspector de afuera, nos hunde a todos, no solo a ese empresario, a cualquiera que produce ese mismo producto.
Bueno, la denominación de origen es una oportunidad, pero también una responsabilidad. Hay que cuidar mucho, porque usted no puede perder la calidad. Y a veces es duro. Usted ve en los viñedos, a mí me parece que el café a lo que más se parece es al vino. Es decir, es tan difícil ser barista como ser catador de vino. Sommelier. Sommelier. Bueno, usted, esa gente, para cuidar el nombre, no pone con la misma marca ni con la misma denominación de origen un vino que no salió tan bueno. A veces es duro, porque uno que dice, ¿qué vamos a hacer con ese vino que se produjo? Cuidar la reputación. Pero si se pierde la reputación, usted pierde, como en la vida personal. Si usted pierde la reputación, lo pierde todo. Créame que ninguna plata le va a compensar la pérdida de la reputación. Hay un tema que es el cierre de la importación del aguacate mexicano. En Costa Rica, la zona de Los Santos es una de las mayores productoras de este aguacate, y este cierre le hizo pues un impulso bastante importante. ¿Mantendría ese cierre, don Rodolfo? O habrá que ver qué pasa con el proceso que estamos llevando. Pero repito, usted en el mercado internacional, usted no puede tomar medidas unilaterales tan a la ligera. Aunque le sirva, usted tiene que buscar cómo le ayudo yo a los agricultores, por eso dije al principio, cómo ayudar a los agricultores sin meternos en un problema de tratados internacionales. ¿Por qué? Porque si un país nos cobra una millonada, porque considera que no se aplicó bien, o después empieza ese país a cerrarnos los productos que nosotros exportamos, ahí empezamos una guerra que no paramos. ¿Qué alternativa distinta les daría a esos productores que en este momento más de 5 millones de kilos al año producen de lentejas? No es de la noche a la mañana, no es que voy a derogar una medida. Lo que quiero decir es que estudiemos el tema, cómo apoyamos a esos agricultores. ¿Qué es lo que pasó? Antes, ustedes son más jóvenes, antes el MAC tenía una gran dedicación a la extensión agrícola. Había juntas rurales de crédito. De pronto, cuando yo era carajillo, así era. Cada vez más gente de los ministerios se dedicó a inspeccionar, a fiscalizar y no a dar apoyo. Eso es muy importante. Apoyo técnico para garantizar mayor productividad y para ser más competitivos. Al final, si no somos competitivos, no vamos a salir adelante. El proyecto estrella, don Rodolfo, de la administración Chinchilla Miranda fueron los Ecudis. Hoy son bodegas, están cerrados, ninguno cumple el fin por el que fue creado. Bueno, ¿qué hacer con esto de infraestructura? Usted tiene el tema, bueno, habrá que aprovecharla, pero hay un tema de fondo. Es cómo apoyamos, por ejemplo, a las madres solas para cuidar a los niños mientras ellas puedan trabajar. Entonces usted tiene la alternativa del hogar comunitario, tiene la alternativa de la red de cuidado y tiene, digamos, el SECUDI. ¿Qué pasa con el SECUDI? Que es más caro. Entonces, si usted le quiere ayudar a 100 personas, el SECUDI puede ser un instrumento. Pero si usted le quiere llegar a 1000 personas, va a tener que usar distintos métodos menos caros, más eficientes, sin perjuicio de aprovechar las instalaciones ya desarrolladas del SECUDI. ¿Qué propuesta, don Rodolfo, para la población adulta mayor de nuestro país que pues también va en crecimiento, cada año esa longevidad, ¿verdad?, aumenta, y en ese momento sabemos que hay una problemática importante con la población adulta mayor? Por ejemplo, los hogares ancianos de Los Santos, para esta fecha reciben más de 100, 200 solicitudes de personas de esas regiones que quieren llevar a los adultos para allá, y sabemos que viene diciembre y demás, pero ¿qué alternativa darles a esta población adulta mayor que mucha también está olvidada? Bueno, no va a ser fácil. Primero hay que seguir expandiendo, como lo hice yo cuando estuve al frente de la caja, las pensiones del régimen no contributivo, aumentar el monto, poco a poco, porque si usted aumenta muchísimo, no le pasa lo que pasó en los años 2006 al 2010, aumentó mucho el monto, pero más bien bajaron el número de pensionados. Entonces usted tiene que aumentar el número de personas que acceden y al mismo tiempo ir aumentando poco a poco esos montos. Es decir, las pensiones del régimen no contributivo es una alternativa.
sobre todo porque muchos viejitos o adultos mayores en el campo no cotizaron para invalidez, vejez y muerte. Y claro, no tienen acceso a la pensión clásica de la caja, digamos, de invalidez, vejez y muerte. Entonces tienen que acudir a la pensión del régimen no contributivo. Hay otras tareas que son también fundamentales. Primero, es importante apoyar en recreación, eso no cuesta tanto. Es importante apoyar también a los adultos mayores que están en capacidad de trabajar y que quieren trabajar y que hoy les cierran las puertas por su edad. Entonces, yo cuando hablaba de los rostros de la pobreza, que la gente cree que la pobreza es una sola, y por eso no hay una medida sola, no es solo un bono de limas el que va a resolver. El rostro de la pobreza tiene muchos rostros. Está el adulto mayor que puede trabajar, que quiere trabajar, pero no puede. El adulto mayor que aunque quisiera no puede y necesita ayuda. Está el adulto mayor que no tiene una casa, su familia que lo pueda recoger, entonces necesita ir a un asilo. Está el adulto mayor que no tiene con qué comer. Entonces ese necesita un tipo de ayuda. Igual pasa con el indígena, igual pasa con distintas modalidades con la madre sola. La madre sola probablemente quiere hogares comunitarios, quiere red de cuidado y otras cosas que tal vez nos requieren. Probablemente tendremos que buscar fórmulas de intermedias que no se han explorado tanto en Costa Rica, que es apoyo a que las familias mantengan a los viejitos, porque de ahí se ha ido perdiendo una solidaridad que había antes. Antes entendíamos que los hijos, así como nos habían cuidado nuestros padres, como uno piensa que debe ser y de acuerdo con los valores religiosos que, bueno, en mi caso yo tengo, es decir, tenía los padres cuidando a los hijos cuidando a los padres, o los hermanos, a los hermanos que están en problemas. Bueno, eso no se puede perder, porque usted no puede institucionalizar a toda la población adulto mayor. Don Rodolfo, abrir el monopolio de los combustibles es una opción en su gobierno. Yo supongo que debemos ir abriendo, por lo menos algunas partes de ese monopolio. Ya para terminar también, se nos acaba el tiempo. En el caso del gobierno PAC, el tema de las tarifas eléctricas solidarias, de que pues una parte de la población va a crear un fondo para subsistir, ¿verdad?, a otra población. Yo creo que eso no es una buena política. En general en los países que lo han hecho ha generado muchos problemas, más problemas de los que resuelve. ¿Por qué? Porque si usted para subsidiar esas tarifas va a tener que cobrarle a otros grupos, y esos otros grupos, si se ven que las tarifas son muy altas, van a tratar de tener energía solar y van a tratar de no comprarle, entonces usted más bien va a aumentar el problema. O las empresas van a ser poco competitivas y se van a ir del país. Entonces no es así como que usted tenga unas empresas prisioneras, la empresa puede estar aquí o mañana puede estar en cualquier parte del mundo. Entonces usted tiene que tener mucho cuidado porque del mismo cuero salen las correas. Entonces, si usted hace un subsidio que después no es sostenible, usted genera un problema. En los países que se ha adoptado en general ha sido así. Yo creo que uno lo que debe es apoyar, digamos, económicamente a las personas pobres y que ellos sean, pero que el costo de la electricidad sea el mismo. Porque si no, entonces usted empieza y prende todo el día el abanico. Perfecto, Rodolfo. Bueno, así llegamos a la parte final. Muchas gracias, de verdad. Muy amable. Quedo un gusto. Encantado, y un saludo, de verdad, a todos los habitantes de la zona de Los Santos y también de Acosta, de Acerrí, de Desamparados, de Cartago, de Huarco, que nos oyen, que nos escuchan y nos ven. Yo quisiera pedirles, porque tal vez no tenga la oportunidad dentro de esta campaña electoral, que voten con su conciencia, valoren cuál es la propuesta más seria y que puede sacar adelante este país. Muchas gracias, don Rodolfo. Muchas gracias a ustedes, amigos televidentes, por acompañarnos en este programa de Política Entre Dos. Recuerde, lo esperamos el próximo miércoles a las 8 de la noche. Muy buenas noches.